Fíjense ustedes que, por ejemplo, en Bangladesh se han publicado otros, se ha publicado Brasil, se han publicado otros, pero he tomado este como ejemplo. Tanto en el área rural como en el área urbana, la frecuencia de personas que sufren fibromialgia es prácticamente la misma que encontramos en la población de Manhattan. Son personas que realmente siguen recogiendo arroz, que no tendrán nunca ningún tipo de protección social, pero la proporción no parece que aumente en aquellos lugares donde realmente la protección social es más alta, sino que en todo caso es muy similar. La siguiente, por favor, que es la número 7, nos hace otra reflexión. Cuando se produjo la catástrofe de las Torres Gemelas en Nueva York, que todos ustedes recuerdan, una de las conclusiones que después de aquella debacle surgió fue el inicio de estudios epidemiológicos buscando el incremento de determinadas patologías en la población de Nueva York. Uno de estos estudios, que conduce un amigo mío, el profesor Nathanson, es un estudio que se publica regularmente cada 6 meses y que nos da una idea del incremento que se suponía tenía que haber de fibromialgia después de los ataques a las Torres Gemelas. Bien, lo cierto es que no ha sido así. Pongo de momento, porque no sabemos si lo que pasa es que necesitamos mucho más tiempo para que este efecto se note. Pero de momento esto no ha sido así. Es decir, las grandes catástrofes, las grandes cosas colectivas, no parece ser que sean una de las causas probables para favorecer el desarrollo de la fibromialgia. Probablemente sí, en personas concretas o a título individual, pero no de forma colectiva. Si pasamos a la número 8, por favor. Esta es la diapositiva del qué ocurre. En definitiva, ¿qué pasa? Pues lo que nos ha comentado también la doctora González previamente. Existe un desplazamiento, ustedes ven aquí en su pantalla 2 curvas, una responde, que sería la azul, responde a la sensibilidad normal al dolor, a todas las personas. Si cogemos y nos empezamos a apretar con fuerza en algunos puntos, pues a partir de una cierta presión notaremos dolor. La persona con fibromialgia tiene desplazado su umbral de dolor de tal manera que experimenta dolor en niveles de presión que frente a las personas sanas no producirían ningún tipo de dolor. Esto es en esencia lo que ocurre. Lo que pasa es que esto se va complicando. Pasamos a la siguiente, por favor. Se va complicando porque esto nos traduciría realmente el dolor somático. Pero el dolor, queridas amigas y amigos, no es una cosa que sea fácilmente delimitable, y ahí está el gran problema. El dolor tiene un componente somático, un componente claramente orgánico, pero también tiene un componente emocional. Y hemos de ser capaces de reconocerlo con claridad y de no confundir los términos. Cuando tienen que someternos a un procedimiento médico, pues que ignoramos cómo se desarrollará. Y viene el auxiliar de clínica y nos coge la mano, nos da un golpe, así, nos dice, venga, no te preocupes, que no pasa nada, que esto no hay problema. El nivel de analgesia que nosotros requerimos es inferior. Cuando a una persona se le pone, la metemos en un aparato que se llama un tomógrafo por emisión de positrones y le enfocamos una luz, pues se activa un área del cerebro muy concreta, ¿no? Si hacemos ruido, se activan 2, pero si hacemos daño, se activan 37. Y en esas 37 áreas, la gran complejidad del dolor, existen áreas emocionales de recuerdo de dolor. Por ejemplo, hay estudios sobre las personas que han sufrido la indignidad de la tortura. Cuando estas personas incluso vuelven a pasar por delante del centro donde habían sido torturados, reproducen los mismos mecanismos y las mismas percepciones de dolor. Existe un recuerdo de dolor. Y en este recuerdo de dolor, las vivencias emocionales tienen un papel a jugar. Por eso entenderán posteriormente por qué si no se hace un enfoque dual, de emocional y somático del dolor, el éxito es realmente escaso. La siguiente, por favor, estamos en la número 10. Aquí les he traído un dibujo de las áreas del dolor simplemente para ilustrar que son áreas complejas, son vías de diversos tipos. Cuando, por ejemplo, un paciente con fibromialgia llegamos al extremo de la propuesta de un parche de morfina, que él se piensa, pues claro, la morfina, pues cuando te la ponen porque has tenido un accidente o te has roto la pelvis o te has hecho una gran fractura muy dolorosa, pues efectivamente la morfina es tremendamente eficaz. Pero en la fibromialgia no es así.
Las vías son muy complejas de transmisión de dolor e incluso los grandes analgésicos tienen un efecto limitado. Es decir, que el paciente, después de tener que tomar la decisión con su familia, de consultarlo 20 veces, de tomar la decisión frente a su angustia constante de no encontrar nada que le mejore, lo que va a encontrar con ese tratamiento farmacológico va a ser mucho menos de lo que él se piensa. Y por tanto tenemos que ser muy claros en los planteamientos. Por favor, si me pasa la siguiente, que es la número 11, veremos aquí que el dolor, como decíamos, pues tiene estos componentes somáticos y emocionales y que en función de diversos parámetros que aquí tenemos, como la personalidad, el estado de ánimo, el enfado, la frustración, la relación con otras personas, el nivel cognitivo, el sexo, la edad. Es decir, es tan sencillo como pensar que lo mismo que todos no vemos igual los colores, y para eso es necesario pues los pantones, porque es un color internacional que incluso las máquinas pueden fabricar y es siempre el mismo, el ojo no ve siempre el mismo color. Bien, pues todos no sentimos el mismo dolor. Y sobre ese sustrato ya previo se asienta con mucha más facilidad la fibromialgia. La siguiente sería la 12, por favor. Este es otro concepto que desde mi punto de vista es importante. Los pacientes muchas veces comentan o nos preguntan si la fibromialgia es degenerativa. Yo entiendo que lo que nos quieren decir con esa frase, con esa palabra, es que si es progresiva, es decir, esto va a ir a más. Bueno, pues lamentablemente hay que decirles que sí. Es decir, realmente casi un 37% de pacientes, en un 37% de pacientes el dolor se potencia en sí mismo. Es decir, esas actitudes de complacencia, de decir, bueno, pues no se preocupe usted, ya verá cómo se le irá pasando, tal, eso no es cierto. Es decir, hay muchas personas que inician un círculo vicioso, ahora veremos por qué, de potenciación del dolor, y que van pasando por estos estadios que dibujo en esta flecha, que pasan, pues los voy a explicar brevemente, y así luego podremos saltarnos algunas diapositivas. Vamos a ponerlo lo que sería la historia natural de una persona con fibromialgia. Pues bien, es una persona que hace una vida normal y un buen día se da cuenta que empieza a tener dolores, pero que no tienen nada que ver con la fibromialgia que tendrá después. Por ejemplo, personas que han tenido facilidad para hacer dolores menstruales importantes, continuados durante muchos años, dolor pélvico, un dolor plantar en las plantas de los pies sin ninguna causa aparente, dolor miccional, dolor en el coito, sensibilidad dental, migrañas. Es decir, son personas que siempre han ido teniendo facilidad para desarrollar algún tipo de proceso doloroso crónico,